¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Así lo dieron a conocer los miembros de la Mesa de Unidad Nacional Evangélica, organización constituida para representar a la Iglesia Evangélica en su totalidad. El pastor Jorge Luis Rivera ha aceptado formar parte de la mesa de negociación como testigo. Fuimos invitados por la mesa del diálogo hace aproximadamente 15 días. Nosotros ya dimos nuestra respuesta de que sí vamos a participar. Estamos esperando que se nos oriente el procedimiento de nuestra integración y también la función de nosotros ya a la hora de estar en la mesa del diálogo. Las organizaciones e iglesias evangélicas nicaragüenses se pronunciaron este lunes en donde afirman que abogan la aplicación correcta de las leyes y los instrumentos jurídicos, así como también han plasmado en este comunicado que creen firmemente en que el diálogo franco y honesto es el medio más civilizado para el entendimiento y la búsqueda de soluciones pacíficas. También expresan un firme llamado a las partes encontradas en la mesa de diálogo nacional a demostrar beligerancia, responsabilidad, seriedad, tolerancia y honestidad ante el pueblo. Los pastores también se encuentran a la espera que la mesa de negociación les brinde más información alrededor de su incorporación y el papel que estos jugarían dentro de la mesa de negociación. Se ha organizado una mesa de diálogo por parte de la Iglesia Evangélica permanente en la que ellos están expresando su respaldo para el grupo de pastores que hemos sido invitados a participar en la mesa de diálogo nacional. Creo que nosotros como Iglesia Evangélica abogamos por una salida definitiva a la crisis que vive el país y por lo tanto cualquier tema que abone a resolver la crisis de Nicaragua debe ser puesto en la mesa. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, les informó Michelle Polanco Alvarado. Bueno, y nosotros vamos a ampliar este tema, ya están nuestros invitados con nosotros y vamos a estar hablando sobre esa ley de pacificación y democratización en Nicaragua. Es un escenario democrático de salida a la crisis sociopolítica que enfrenta nuestro país. Ya estén con nosotros para conversar también todo lo relacionado a la propuesta de esta ley que entre sus partes medulares contemplan la negociación de la liberación de todos los presos políticos por el Estado de Nicaragua. Ellos tildados también decían dentro de la ley de provocar actos de terrorismo durante los meses de protesta y movilizaciones antigubernamentales. Este anteproyecto de ley fue presentado desde el pasado 9 de enero del presente año, sin embargo todavía pues no se ha dado ningún tipo de discusión en relación a esta ley. Michelle. Así es, Odilí, estamos hablando de la propuesta de ley que interpusiera la bancada del PLC ante la Asamblea Nacional el pasado enero. Y precisamente para hablar de esto y también de los escenarios democráticos para salir de la crisis, se encuentra con nosotros Maximino Rodríguez, miembro de la bancada del PLC en la Asamblea Nacional, y Carlos Duarte, secretario de Formación Política de este partido político, que cabe destacar que es la segunda fuerza dentro de la Asamblea Nacional, que a pesar de la aplanadora del Frente Sandinista, ellos se encuentran ahí generando oposición dentro de la Asamblea en donde se deciden y se escogen las leyes. Bienvenidos a ambos, gracias por participar de Acción 10 en la mañana. Antes de iniciar a hablar de la ley, quisiera que nos dieran su opinión alrededor de la aceptación por parte de los miembros de la Iglesia Evangélica para participar de este diálogo nacional que en teoría está prácticamente finalizando. Bienvenidos a ambos. Gracias por acompañarnos. Gracias, Odilí, por la invitación. Creemos que es muy importante cuando se trata del diálogo nacional y que se pueda participar diferentes actores. Es muy importante establecer que en este momento la crisis sociopolítica del país busca la manera como nosotros tengamos una salida. El camino, nos lo ha enseñado el Papa, ha sido realmente el diálogo nacional. Y en una primera instancia
se había solicitado de que se planteara la posibilidad de retornar a este camino, donde nosotros como institución política, como partido político responsable, hemos presentado el día 9 de enero una iniciativa de ley. Quiero hacerte un resumen breve, porque antes de llegar al 9 de enero habíamos propuesto para el 13 de mayo un paso a paso sobre la democratización del país. Y del 13 de mayo, 8 meses después, casi los 9, nos vemos inmersos dentro de un diálogo en esta segunda etapa. Y en esta segunda etapa, el 9 de enero se introdujo esta iniciativa de ley que comprende 16 artículos, que de manera resumida está consignada en 4 pilares fundamentales. Un primer pilar sobre el diálogo nacional, y de aquí hay artículos que tienen que ver con el diálogo nacional. Un segundo pilar que aborda el tema de la libertad y de los derechos humanos. Un segundo tema importante. También planteamos una ley de reforma profunda a la ley de la Policía Nacional y temas de la dignidad nacional. Con respecto al primer capítulo, que sería el diálogo nacional, a través de nuestra bancada, que son 14 diputados, se hizo un proceso de ley bastante interesante. En esta peregrinación de la ley se hizo un periplo muy, pero muy interesante hacia adentro del partido y hacia afuera del partido. Y en esto te puedo decir de que fue muy interesante la experiencia que tuvimos con la comunidad internacional, donde se le planteó la ley. También se hizo de esta misma manera en diferentes medios de comunicación y se hizo en las universidades. Tuvimos una enorme aceptación por parte de los jóvenes, y hoy en esta segunda etapa creo que la ley toma vigencia, y toma vigencia nuestra iniciativa principalmente porque hay muchos interlocutores hablando sobre el tema de los presos políticos, sobre el listado de los presos políticos, la participación de diferentes actores. Vos acabas de mencionar lo de la Iglesia Evangélica, que es muy interesante, pero nosotros en el tema del diálogo nacional planteamos, en el artículo 1, planteamos la ruta. ¿Cuál era la ruta que deberíamos de definir en el tema del diálogo nacional? Incluso los acompañantes. Dentro de los acompañantes, nosotros planteábamos que estuvieran las fuerzas vivas económicas, políticas del país, planteábamos la presencia del COSEP, de AmCham, de la CPDH, se planteaba la participación de los partidos políticos que tuvieran vigencia en la Asamblea Nacional y que tuvieran participación edilicia. Y dentro de los mediadores y garantes se planteaba la participación del CEN, del SICA, del nuncio, y en el tema de la garantía estaba el tema de las Naciones Unidas y la OEA. Y es por eso que te decía yo, si se van a participar en nueva etapa la Iglesia Evangélica de una manera proactiva, en la cual se llegue a conclusiones, porque al final y al cabo lo interesante es que el diálogo nacional conlleve a una etapa que es interesante, que sería ver resultados. Don Maximino, ¿es viable el que se fomente o se promueva una ley de este tipo, considerando que el diálogo nacional va algo avanzado y que ya están discutiendo, por ejemplo, el tema de las libertades de los presos políticos, el tema de la justicia? Ayer, por ejemplo, se hablaba de la restitución de los derechos y garantías de los ciudadanos. Bueno, en primer lugar, el Partido Liberal Constitucionalista presentó esta iniciativa en enero. El 9 de enero recién iniciaba su trabajo la Asamblea Nacional, pero no es que hasta en enero nosotros iniciamos ese proceso de articulación de esa iniciativa. Nosotros la trabajamos el año 2018 y eso es producto, digamos, la iniciativa final es producto del trabajo de diversos profesionales, distintas disciplinas, abogados, constitucionalistas, sociólogos, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final nosotros presentamos esa iniciativa, la bancada del PLC, que como dice Carlos, es de 16 artículos,
y planteamos realmente una herramienta que le permite o le puede permitir a los negociadores hoy en el diálogo a encontrar una solución al problema que vive Nicaragua. De tal suerte que en vez de estar improvisando, porque lo que nosotros vemos es que improvisan, entonces hubiesen tomado esa iniciativa como el vehículo para desarrollar el diálogo, porque nosotros estamos planteando cosas muy concretas. Después de recoger la demanda del pueblo, por ejemplo, el artículo 6 de la iniciativa presentada por la bancada del PLC habla de la inmediata liberación de todas y todos los presos políticos. Entonces, esa parte es muy importante. Además, hablamos nosotros en la iniciativa de la reforma a la ley electoral. De igual forma, planteamos la derogación de la ley 840, que es realmente una parte de la demanda que ha hecho el pueblo y especialmente el sector campesino. Y estamos diciendo que se haga en base a la Constitución Política del artículo 102, porque sabemos que esa es una ley, la ley del canal, tiene carácter especial y necesita la mayoría absoluta para poderla derogar. De igual forma, nosotros planteamos en el artículo 5 de esa iniciativa la inmediata desarticulación de los grupos paramilitares criminales que armó Ortega de forma irresponsable en el contexto de las protestas. Entonces son cosas que están ahí, que pudiesen ser usados como vehículo, herramientas para resolver el problema que vive Nicaragua. De tal suerte que es pertinente, aún hoy es pertinente. Sin embargo, el régimen presentó una iniciativa que no es nada más que una retórica desfasada, porque ellos están hablando de un sistema de reconciliación a su manera, que simple y llanamente lo que están haciendo es adiestrando a la juventud, a los niños. ¿Sabes por qué? Porque ellos perdieron a la juventud de hoy. Entonces ellos quieren tomar un segmento de la población, las niñas y los niños que están en preescolar, que están en secundaria, en primaria, para llevarlos a su redil. Entonces eso es su ley que ellos aprobaron, pero realmente la iniciativa presentada por el PLC es el vehículo que nos puede permitir de forma correcta resolver la crisis en Nicaragua. Usted decía que habían hecho algún tipo de cabildeo, ¿verdad?, con algunos ciudadanos. Hemos tenido también algún tipo de entrevistas con otros expertos en la política también, exdiputados, excontralores y esto. Pero decía también, y la percepción de la población, de un sector de la población nicaragüense, que ya no hay confianza en el PLC. Hay un histórico pacto, estaban también haciendo ruido en relación a la propuesta de esta ley, que si sería un nuevo pacto, como el que ya se suscitó anteriormente entre el doctor Alemán y el presidente Ortega. Y también se dice esto porque actualmente todavía el doctor Arnoldo Alemán es representante del PLC. ¿Cómo ustedes pueden ver esto? En realidad, ¿se puede o no tener confianza en el PLC? Déjame decirte lo siguiente, por 17 años se ha planteado eso que me estás diciendo, y por mucho tiempo se ha definido o se ha satanizado el pacto. Sí. Y yo te pregunto, antes del pacto del doctor Alemán con Daniel Ortega, se hizo un pacto previo que fue en 1995, que fue sobre reformas constitucionales con el MRS, el Partido Social Cristiano y una fracción del Partido Conservador, y muy poco nos hablan de eso. También reformas electorales hubo en ese tiempo. En ese tiempo, sí. Y hubo reformas electorales hacia la Corte Suprema de Justicia, hacia el Consejo Supremo Electoral. Y te voy a dar un dato interesantísimo. Es en ese tiempo que el MRS, con votos del MRS, que se postula a Roberto Rivas como presidente, como miembro del Consejo Supremo Electoral. Pero nadie habla de eso. Y tampoco nadie habla posterior a los pactos que se dieron, que fueron 10 en su totalidad. Y tampoco en el 2001 se habló de eso, porque también exacto, el mismo actor que fue preponderante en el 95, Enrique en el 2001 regresa nuevamente al Frente Sandinista. Y creo que este tema
de satanizar los pactos, Sí. es lo que nos tiene hoy metidos en una encrucijada. Y decía también- el diálogo nacional, ¿cómo se le ha definido? Una negociación consensuada. Los partidos políticos tienen que tener a través del diálogo un acuerdo político, y el diálogo nacional es para eso, y de ahí nace tres términos bien importantes. Si estamos en política y la percepción es ir a un diálogo, ¿a qué vas? Por lo tanto, tenés que tener en cuenta que ahorita vemos una enorme disparidad en cuanto a la presencia de los actores que están en el diálogo nacional. Sigue habiendo esa desunión, y quizá quisiéramos su percepción también, Maximino, en ese sentido, porque también el diputado Paul González hablaba un poco de que hará un cabildeo, y usted ya lo decía, el cabildeo, pero además nos llama la atención que él decía que solo se sentarán con los partidos políticos con mayor expresión, y Ciudadanos por la Libertad lamentablemente no la tiene. También va a haber exclusión de partidos para las negociaciones de esta reforma, perdón, de esta propuesta de ley. Bueno, y tal vez lo del pacto, porque queremos saber, y hay mucho ruido en ese sentido. Bueno, realmente hablar de pactos no es nada nuevo, no estás descubriendo el agua helada. Sí. Si nosotros revisamos la historia desde la Constitución de Cádiz, te das cuenta cómo se ha desarrollado la sociedad nicaragüense. Entonces podemos hablar de 2, 3 pactos. Entonces hablemos del pacto Chamorro-Bryan. Y hay pactos que realmente nos han lesionado la soberanía a los nicaragüenses. ¿Cómo perdimos nosotros el Guanacaste? A través de un pacto lesivo a la soberanía nacional. De igual forma perdimos una parte del territorio nicaragüense, toda la parte de Yamales, Capire, pero la historia más inmediata, donde tenemos son pactos dos fuerzas políticas, como tal, PLC y Frente Sandinista, en su momento que fueron divididos. Entonces, el PLC, y fue cuando se le dio el pase en el 2006 a lo que eran las elecciones, donde se le dio el pase, decían los expertos en politología, a la presidencia al presidente Ortega. Entonces, en relación a esta propuesta de ley, ¿qué es lo que se espera? Y si estamos ante las puertas a que ya culmine. A ver, yo te voy a decir algo. Primero, nosotros queremos aprender en primer lugar, es una ignorancia total querer incriminar a una persona jurídica que no tiene ninguna posibilidad de torcer la ley. Sí. Porque si nosotros vemos en el universo, hay 2 tipos de personas: la persona jurídica y la persona natural. Sí. Entonces, querer decir que el PLC ha pactado, esa es una tremenda ignorancia. No y lo hacen con una mala intención. La persona jurídica no tuerce la ley. En todo caso, quienes torcemos la ley, quienes infringimos la ley, somos las personas naturales. Sí. Entonces, que respondan las personas naturales. Entonces, para que ya definamos esto, porque los medios de comunicación son un medio, valga la redundancia, para educar al pueblo. Entonces, hemos venido engañando a la gente y diciéndole a la gente que tal partido o tal organización pactó. No puede pactar, pactaron las personas. Y entonces, los partidos tienen que evolucionar como en efecto han evolucionado. Doctor, si vos ves hoy día en la Asamblea Nacional, no son los mismos diputados del 2007, ¿no? Sí. ¿Verdad? Entonces no podés, querer llenar de situaciones oscuras a los nuevos diputados de la Asamblea Nacional. Cuando usted dice que los medios de comunicación han mentido, están ahí lo que ustedes mismos han expresado. Nosotros nos basamos en eso y en lo que se han expresado también las personas que han sido parte del PLC. Entonces es a eso a lo que nosotros pero es una tremenda ignorancia. Sí. Definamos no que las personas jurídicas no tuerzan la ley. Eso es como que digamos 2 por 2 es 4. ¿Verdad? Sí. Las personas jurídicas no infringen la ley. En todo caso son las personas naturales. Entonces hablemos de las personas naturales. Y la Constitución política establece que los funcionarios públicos son responsables de sus propios actos. En consecuencia, lo que hace Juan Pérez no es responsabilidad del chico de los palotes. Doctor, pero los partidos están conformados por personas. Quienes firmaron esos pactos que lamentablemente han dejado un resultado para la democracia nicaragüense bastante negativo,
fueron personas y todavía continúan dentro del partido PLC, y quizás esa sea la confusión que personas están haciendo, o la relación que se genera. Por ejemplo, el doctor Alemán firmó en carácter de partido político o en su carácter de persona natural. Él firmó como presidente. ¿Por qué? Porque, a ver, Carlos decía en aquí, representación del partido. No, en representación de la presidencia. Del Estado. Del Estado de Nicaragua, ¿verdad? No era representante del PLC. Entonces, y muchos de sus asesores ya están muertos. ¿Estamos claros? Entonces, pero ahora bien, resulta que ese momento de la negociación es porque el señor que hoy dice que levantar una bandera es terrorismo, era el principal terrorista en las calles. Era él el que levantaba las trincheras en contra de los gobiernos democráticos. Chantajeó y gobernó desde abajo en el periodo de Doña Violeta, y luego en el gobierno de Arnoldo Alemán, y luego en el gobierno de Bolaño. Yo te voy a decir algo. La única vez que yo hablé con Bolaño, cuando era presidente, fue cuando regresé de Washington, del Departamento de Estado, porque me preocupó el pleito que había entre Arnoldo y el doctor, y Enrique Bolaño. Entonces, yo le dije a don Enrique, si nos dividimos, usted le va a entregar la banda presidencial a Daniel, y en efecto se la entregó. Entonces, fíjate que cuando se hicieron las reformas, que ese es el famoso pacto que todos hablan, es porque se redujo el porcentaje. Y la ley establece, la Constitución establece que el que te supere por 5 puntos y te da 35, entonces resulta que de 45% y a 35, entonces ese automáticamente es el presidente. Pero yo te voy a decir algo, don Enrique Bolaño, con esa misma constitución, con esa misma ley, fue a las elecciones, y don Enrique ganó con el 54%, porque todos estábamos unidos. Yo estaba en la asamblea, y ahí está en el diario Debate que me opuse a esas reformas constitucionales, no porque era el 35%, sino porque yo creo que un individuo, una persona, no es representativo con el 35%. Entonces me opuse, ahí está el diario Debate. Sí. Pero al final no es el tal 35%, sino la división de los sectores democráticos. Y termino con esto. Hoy por hoy, y nadie dice nada, hace 7 años, el sandinismo, controlando la Asamblea Nacional, reformó ese sistema. Y hoy día, si tú eres candidata y yo soy candidato, y vos sacás 200 votos y yo saco 100, vos sos la presidenta de la República. Ya no hay tal porcentaje. Entonces aquí eso no se negoció también, la todo lo negociaron, los que estaban en el Parlamento lo negociaron. Entonces, hoy por hoy, y todo el tiempo, la misma iglesia sabia dice que reino dividido es reino que no triunfa. Hoy por hoy, si nosotros no nos unimos, si no hacemos una alianza estratégica, entonces va a continuar el individuo que está en el Carmen, que está trincherado en el Carmen, y que ha realmente llenado las calles de sangre, producto de la apatía. Porque si vos revisás, más del 47% de las personas no tienen partido político, porque muchos dicen, yo no participo en política porque no como de política. Sin embargo, por la política estamos en lo que estamos. Por eso nos reformaron el reglamento de la seguridad social, que es mucho más leonino que lo que hizo en abril del año pasado. Ahora reformaron la ley de concertación tributaria, que realmente obligan a los sectores más pobres de Nicaragua a comer payana de arroz y a comer patas de pollo, porque ahora es prohibido, ahora no es prohibido, sino ahora el impuesto. Si se llegara en este momento ya a una negociación y se dice, ok, vamos a la democratización, y se aplica todos los puntos que podrían estar ahí en la agenda, ¿ustedes tienen ya propuesto a algún representante para la presidencia? Porque se habla mucho de esto. Nosotros tenemos la herramienta que se llama la ley de inmediata pacificación de Nicaragua. Se habla mucho de un partido fuerte, ¿verdad? Sí. Un partido que siempre ha estado luchando junto a los y las nicaragüenses, decían ustedes en su momento, pero como otro de los partidos fuertes, Frente Sandinista, PLC, ¿tienen un candidato propuesto? Porque se habla mucho de la democratización, se habla de sistema electoral, reestructurar la Corte Suprema de Justicia, adelanto de las mismas elecciones. El partido político se maneja a través de un CEN.
Y en su momento, eso que me estás preguntando se va a tomar muy en cuenta. Y definitivamente la ¿Por qué ley... en su la ley, momento? Porque ahorita la gente también para tomar algún tipo de percepción, porque si vos ves en este momento los actores que están participando en el diálogo nacional, y te hacía yo el enfoque de la disparidad, por un enfoque que ves al Estado con una participación política, y la política es percepción, y por el otro lado ves estrictamente participación económica, y esa disparidad llama la atención. ¿Sientes que se está dividido en el diálogo? Vos me preguntás a mí que si el partido está preparado. Claro que está preparado, pero quienes deben de participar en ese momento, al momento que se llame a los partidos políticos, estaremos nosotros presentes. Pero por eso, regreso a la ley, en su artículo 2 presenta una agenda, y dentro de la agenda que presenta la ley nos dice cómo nosotros vamos a plantear desde la modernización del Estado algo que debe democratizarse y hacer tarea inmediata. ¿Qué es una tarea inmediata? Los presos políticos. ¿Qué es una tarea inmediata? El retorno del exilio nicaragüense. ¿Qué es una tarea inmediata? El cese de la represión. ¿Qué es una tarea inmediata? Que nosotros no sigamos utilizando a los trabajadores públicos como una situación partidaria. En Nicaragua son 130.000 trabajadores, y eso lo hemos visto nosotros, no solamente en las rotondas, a nivel nacional, la manipulación y a la dignidad del trabajador. Nosotros como partido político, en los 16 artículos, planteamos la ruta, planteamos la agenda, y definimos entonces que hay que hacer cambios profundos en el Estado nicaragüense. No existe en este momento una relación de Estado-sociedad. La relación está fracturada, está rota, y por mucho que se quiera dar la visión de que todo está bien, nosotros sabemos como nicaragüenses, uno, cómo está la economía del país. Dos, es poner los bueyes detrás de la carreta, definiendo entonces que lo primero es la crisis política para encontrar ese Estado social de derecho que nosotros estamos planteando. ¿Será que el Partido Liberal, el Partido Liberal plantea en la ley de democratización que es menester de que existe ese cambio profundo en el Consejo Supremo Electoral, que se reforme una ley? Yo te digo ahorita, la ley electoral que emana una disposición administrativa trastoca la ley electoral, y vamos a un proceso electoral y te ponen coordinadores de CBE, te ponen jefes de ruta y te votan todos en la mañana. Eso a través de una disposición administrativa. Hay que entrarle a las reformas electorales, hay que definir una nueva ley electoral, hay que definir una nueva Corte de Suprema Justicia y con jueces, hay que definir una nueva Procuraduría. ¿Cuánto tiempo se va a esperar más para solicitar que sea Nosotros planteamos que el diálogo nacional se plantee 90 días, nosotros, y nosotros estamos escuchando a través de los medios que solamente el tema de los presos políticos, en el cual nosotros planteamos que sea ya inmediato, eso se está planteando en 90 días. Por lo tanto, es importantísimo entender la lógica hacia donde la ley nos está empujando. La ley nos está empujando a que existan cosas que se deban de ser ya en este momento, y el proceso de modernización tiene que ver un poquito más para adelante, pero nosotros vamos más allá, y en ese ir más allá nosotros vemos que el tema de los presos políticos tiene que ver con la lista de los presos políticos. Aquí tenés presos políticos jóvenes, tenés mujeres y que están como reo, tenés de todos los sectores, tercera edad, tenés alguien o presos políticos que ya tienen sentencia, tenés presos políticos que no tienen sentencia. Casi nos vamos yendo, quisiéramos también. Y termino con esto, solo termino con esto. Por eso nosotros planteamos la importancia que en la ley exista una comisión de mediadores para hacer esa lista, la conferencia episcopal, que participe el CID, la Comisión Interamericana, que participen las Naciones Unidas. No se sabe si cuando ya se apruebe esa ley ya están todos también en libertad. Te contesto la pregunta si querés. Sí, dígame. Vos estás preguntando si nosotros estamos preparados para sacar un candidato o una candidata. Es la percepción de la población. Esta es tu pregunta, yo te la contesto de forma directa. El Partido Liberal Constitucionalista considera que para que haya realmente un bloque único del sector democrático debe de haber
una escogencia en una primaria a priori de la candidata y el candidato de la oposición. ¿Estamos? ¿Por qué? Muy sencillo, porque ya te decía, más del 47% de las personas, de los nicaragüenses, no tienen partido político. Entonces, en una primaria podríamos sacar nosotros la mejor ciudadana y el mejor ciudadano que pueda representarnos en una contienda en elección presidencial. Y finalmente, yo quisiera, como esto de la iniciativa de ley del Partido Liberal en la Asamblea, tiene un muro ahí como el que quiere hacer Donald Trump, producto de la dictadura en la Asamblea, es posible que nos va a superar. Pero nosotros creemos que en este momento, y personalmente como penalista, considero que hay varias herramientas en el Código Procesal Penal para no llegar a los 90 días que le ha impuesto a la mesa de negociación el régimen sandinista. Entonces podemos hablar de la prescindencia de la acción penal que está establecida en el artículo 59 del Código Procesal Penal, o podemos hablar de la clausura anticipada de acuerdo al artículo 305 del Código Procesal Penal, numeral 3. Entonces creemos que las privadas de libertad deben de salir ya de acuerdo a esa figura jurídica. Diputado, usted hablaba de unificación de las fuerzas opositoras. ¿Ustedes como PLC estarían dispuestos a ir a unas primarias con otros partidos que se unifiquen a ustedes, como por ejemplo el C por L o los otros partidos liberales? No queremos que se unifiquen a nosotros, queremos que nos unifiquemos alrededor de una agenda de nación. Y en ese sentido el PLC está abierto. Entonces, y no considero que deben de quedar fuera los que son pequeñitos. La democracia nos obliga a que los grupos pequeños también tienen derecho, consecuentemente deben de participar. El PLC está dispuesto a que haya una alianza estratégica a fin de salir de una crisis institucional, porque aquí está colapsado el sistema de derecho, el pacto social está roto, el régimen sandinista no tiene ya nada en el pacto social con la sociedad nicaragüense. En consecuencia, debemos de unirnos todos alrededor de una agenda de país, una agenda de nación. Y en ese sentido estamos totalmente abiertos como Partido Liberal. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado. El diputado Maximino Rodríguez y Carlos Duarte también en relación a este tema sobre el escenario democrático para la resolución a esta crisis sociopolítica. Ustedes son los principales que nos van a decir si se aprueba o no esta ley, ¿verdad?, de democratización. Claro. Antes de irnos, ¿habría alguna diferencia o ya fue aprobada la ley de reconciliación? Pero, ¿qué diferencia habría con esta, con lo inmediato de la aprobación? Hay mucha diferencia. No, en lo inmediato, en el tiempo de aprobación. Muy sencillo, muy sencillo, disculpame, Carlos, muy sencillo. La ley aprobada por la Asamblea Nacional, enviada por el Ejecutivo, no es nada más que una retórica desfasada y que pretende adiestrar o manipular a las niñas y a los niños para jalarlos a su molino, pero realmente no tiene en el fondo absolutamente nada que pueda resolver la crisis del país. Y muy distinta a la ley de pacificación y democratización que están impulsando. Lo que me estás preguntando es que la ley del gobierno es un poema, es una oda. Lo que nosotros estamos planteando es una ley de verdad. Y quiero decirte que con la pregunta que nos hacía ella con referente a las primarias, nosotros lo planteamos en la ley. Es necesario elecciones primarias para que se defina realmente en un proceso democrático la participación de los partidos políticos. Y ahí van ustedes a poner sus candidatos. Por supuesto. ¿Verdad? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios les bendiga, ¿verdad? A ustedes, a nosotros también. Gracias, Michelle. Gracias. Bueno. Vamos a una pausa comercial. Al regresar continuaremos hablando de este tema con otros expertos. Adelante. Gracias por continuar con más a través de Acción 10 en la mañana. Estamos de nuevo hablando un poco sobre el tema y el escenario democrático de la salida hacia la crisis de nuestro país en relación a todo lo relacionado a lo que se está viviendo tanto en negociaciones, un diálogo en este momento con la fuerza
de oposición y el gobierno de la República, pero también esa iniciativa de ley para la pacificación y democratización de Nicaragua, ya que ha sido presentada desde enero 9 del presente año por parte del PLC. Ya están nuestros invitados con nosotros para abordar también este tema, Michelle. Así es, Odilí. En este caso vamos a estar conversando con José Antonio Peraza del Movimiento por Nicaragua y también con el doctor Edgar Parrales alrededor de todos estos escenarios de la ley que ha presentado, la iniciativa de ley que ha presentado el Frente Sandinista y también de los avances en la mesa de negociación. Bienvenidos a ambos, gracias por participar de Acción 10 en la mañana. Me gustaría que iniciáramos escuchando su apreciación alrededor de esta propuesta de iniciativa de ley que hiciera el Partido Liberal Constitucionalista y si es meritorio o apropiado haberla presentado cuando estamos en un contexto en el que el diálogo ya va avanzando en teoría. Bueno, yo creo que mi buen amigo Carlos Duarte y Maximino, ambos amigos míos, en una sociedad democrática desarrollada, el derecho infunde la realidad, ¿verdad? Se emite una ley y la sociedad, por los mismos procedimientos democráticos que está adherida a ciertas normas de convivencia, una ley tiene un impacto significativo. Eso en una sociedad democrática desarrollada. Pero en Nicaragua lo que tenemos es todo lo contrario. Los poderes fácticos definen políticamente qué es lo que quieren y después lo certifican o lo definen en una ley. Es al revés el proceso. Precisamente eso es lo que demuestra el atraso, digamos, institucional y democrático de un país como Nicaragua, ¿verdad? Si uno analiza todos los pactos, analicemos el de los generales, el del 74 y el que hizo el PLC en el 2000, básicamente es eso, un acuerdo político que después implica reformas constitucionales y reformas a algunas leyes. En este caso, por eso yo dudo profundamente de esa iniciativa, porque precisamente quiere hacer ver de que esta es una sociedad democrática desarrollada y que a través de una ley la gente va a entender, o por lo menos los grupos fácticos de poder van a entender que eso es lo que se definió. Creo que es todo lo contrario en un país como Nicaragua y lo está demostrando el diálogo. Son las fuerzas que han salido a la luz, las fuerzas políticas nuevas, las que están pujando por reformas profundas institucionales al país. ¿Cuál es el gran problema que manifiesta precisamente el diálogo? La digamos, representación que tienen, digamos, los empresarios y que de alguna manera los otros sectores que han pujado en esta lucha cívica están resintiendo. Definitivamente eso no significa que no haya una voluntad, digamos, de apoyar ese diálogo, porque creo que es la única salida racional y decente para un país como el nuestro, pero definitivamente ahí hay un problema, ¿verdad? Hay un problema de representatividad que en algún momento se va a expresar, ya se ha expresado, pero que de manera concreta en algún momento lo van a hacer. ¿Ustedes no se identifican con esta propuesta de ley? Definitivamente que yo no la he leído en completo, pero no es que me identifico por lo que dice es malo, no, no, todo lo contrario, yo oí los temas y me parecen excelentes. Sí. El problema no son los temas a tratar, es cómo funciona, el proceso en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, perdón, adelante, doctor. Sí, bueno, miren, definitivamente como dice José Antonio, el contenido de la propuesta coincide prácticamente con los puntos que se han estado, digamos, planteando en el diálogo, ¿verdad? Lo único que veo es que esta propuesta, en primer lugar, no va a pasar porque el Frente no la deja pasar, en el Parlamento. En segundo lugar, ya están siendo objeto de tratamiento en el diálogo. Lo que yo he abogado siempre es de que nosotros en esta circunstancia, en esta coyuntura histórica, debemos de hacer una gran alianza de todos, honestamente, contra el Frente Sandinista o contra el orteguismo, ¿verdad? Porque es el gran pegón que tenemos todos. Más allá de las diferencias que podamos tener unos grupos contra otros grupos, ¿verdad? Porque es el momento de unirnos todos. En ese sentido, yo diría que cuando salen voces por aquí, por aparte, o voces por allá, lo que están haciendo en cierta forma es dividir o separar. Más bien debemos de buscar cómo unirnos todos en una gran alianza, ¿verdad? En ese sentido, yo diría, yo siempre he abogado que los partidos políticos que no han sido colaboracionistas estén presentes en esto, o que no estén colaborando, pues ahorita, ¿verdad? En ese sentido, fíjate, yo considero que el PLC como tal es un partido que tiene un gran potencial en sí, aunque perdió mucho por todo lo que pasó en su gestión, tiene un gran potencial.
Pero el gran pegón que tiene el frente, el PLC para mí, y lo digo con todo respeto y sin animosidad, es el doctor Alemán, ¿verdad? Si el doctor Alemán en realidad quiere a su partido y quiere a Nicaragua y quiere por el futuro de Nicaragua, él debería, con toda honestidad y con toda buena voluntad, separarse del partido. Yo estoy seguro que el PLC recuperaría mucho. Separarse como el principal representante. Exactamente, ¿verdad? es decir, del manejo, porque prácticamente él es el que maneja el partido, ¿verdad? Y ahí hay otros partidos también que están haciendo, yo los veo cuando sus comparecencias en los debates de la Asamblea, que hacen un papel positivo. Por ejemplo, el Partido Conservador también hace oposición a una serie de medidas que no son aceptables por parte del gobierno, y hace un trabajo en ese sentido positivo. Lo mismo, tendríamos también que este partido, digamos, se sume a la acción de todos los demás y formemos una sola unidad, porque cuando empiezan a oírse voces por separado, todos quedamos en una imagen, digamos, de una oposición fragmentada y dividida, y no podemos estar en eso. Tenemos que buscar esa unidad. Doctor, todos. en un partido político, ¿cómo funciona? ¿Cuánto tiempo debe ser el representante de ese partido político, ese ciudadano o ciudadana, en el caso del PLC, el doctor Alemán, en el caso del Frente Sandinista, presidente Daniel Ortega? ¿Cuánto debe ser? Todo depende de lo que digan los estatutos del partido. En principio, tratándose de instancias que están en un proceso democrático, debería haber alternabilidad, ¿verdad? Pues desgraciadamente en Nicaragua hay mucha gente en todos los ámbitos que quiere ser cacique, no solamente en lo político, sino a veces hasta en lo familiar, en lo laboral, en todas. Yo he encontrado gente que se encasilla y se enquista en una determinada posición en todos los ámbitos, hasta en las asociaciones profesionales, por ejemplo, ¿verdad? Y en todo. Hay esa tendencia y hay que luchar contra esa tendencia. Yo he visto personas que pasan 20, 30 años no, digamos, representando a un partido, sino desbaratándolo por estar en esa actitud de estar permanentemente en el cargo. Retomando el tema de la mesa de negociación, ayer llegaron y trabajaron hasta tarde, entiendo yo, en el intercambio de las propuestas, en el cotejo de las listas de los presos políticos, y la impresión que da es que se ha avanzado muy poco en ese tema, considerando que ya llevamos prácticamente 6 días sin liberar a presos políticos del plazo no mayor de 90 días que se habían propuesto como mesa de negociación. A su parecer, no se ha avanzado. Sí se ha avanzado, todavía la Cruz Roja Internacional no se ha sentado dentro de la mesa de negociación, aunque aseguraban que ellos tenían un itinerario por separado. ¿Cuál es la apreciación de cuánto se está avanzando y si hay algún gesto de buena voluntad por parte del gobierno aún? Bueno, yo leía Confidencial hoy en la mañana y se hacía referencia de que el gobierno está urgido de llegar a, por lo menos no, tal vez no el 28, pero sí el 29 a un acuerdo. Dudo mucho de que eso se cumpla, ¿verdad? Porque si en las cosas menores se ha tardado tanto, que no son menores, pues, pero para ellos son menores, ¿verdad? Para el gobierno. Para el gobierno la liberación de los presos no es una prioridad, todo lo contrario. Para el gobierno que imperen las libertades públicas no es su mayor preocupación, porque sabe que es el mayor cuestionamiento a su régimen. Entonces, si en esos temas de los presos no se ha podido resolver, mucho menos cuando entremos a los temas de la democratización, que prácticamente es desmontar el Estado policíaco que han construido. Entonces es reducirles el poder, y este gobierno lo que se caracteriza es por acumular poder. Por lo tanto, yo veo muy difícil. Ahora, es importante que las libertades públicas, es que no están haciendo ninguna concesión, eso está en la Constitución política. Son ellos los que han establecido un estado de excepción, diciendo de que hay libertades. Creo que ese es un tema fundamental, que los nicaragüenses nos podamos expresar de todas las maneras, específicamente en la calle, porque si hay algo al que le teme el Frente Sandinista es perder las calles, y ya las perdió. Sí. Doctor, su precisión. Sí, mira, definitivamente que me parece que los tiempos hay que acelerarlos, ¿verdad? No podemos estar en esa espera que desespera prácticamente. La cuestión de los presos políticos, si hay la voluntad del parte del gobierno, esto se podría acelerar perfectamente. Ya lo dije en vez pasada. Si cuando Daniel se iba a presentar por tercera vez inconstitucionalmente, la Corte Suprema de Justicia, con una celeridad inaudita,
le aprobó, ¿verdad? Le santificó el decreto que tenía cuando era totalmente inconstitucional, esto que perfectamente hay base constitucional para hacer, decidir la liberación total de los presos de todo cargo y de toda situación, lo pueden hacer perfectamente, ¿verdad? Y pasar a lo que dice José Ángel, a la cuestión de la democratización, que es lo más fundamental de todo, ¿ya? En ese sentido también considero que debemos de aportar todos, porque también en los grupos que están, digamos, en la oposición se ve también divisiones y se ven particularismos, y hay que deponer todo eso. Si no presentamos, digamos, un frente compacto, unido, toda la sociedad civil, vamos a estar siempre en problemas. Los pactos, por ejemplo, que no es que el pacto en sí como pacto sea algo negativo. Los pactos han sido negativos porque han sido pactos de cúpulas para favorecer los intereses de sectores privilegiados de la sociedad. Pero si, por ejemplo, ahorita, si le queremos llamar pacto, por ejemplo, a esta negociación, pero es en función de los intereses del pueblo, en función de los intereses de la sociedad de Nicaragua, el concepto de pacto aquí no tiene necesariamente esa connotación negativa, ¿verdad? Y es lo que debemos de buscar, algo que sea para el bien de Nicaragua, de los nicaragüenses. Ahora, la Alianza Cívica se ha visto como bastante dócil al permitirles tanto tiempo al gobierno. ¿Ellos tienen algún mecanismo para forzar a que el gobierno cumpla con sus compromisos de ir a iniciar la liberación de los presos políticos, que es el tema que ahorita estamos preocupados, considerando que ellos habrían dicho que las negociaciones o el diálogo iba a iniciar una vez que se liberaran a los presos políticos? Bueno, yo creo que si hay un elemento que le molesta al gobierno y que ha quedado manifiesto en sus reclamos o en sus demandas, es el tema de las sanciones. Ahorita el peso, digamos, del esfuerzo democratizador está puesto en las sanciones internacionales. ¿Por qué? No porque el pueblo de Nicaragua no esté molesto y no esté protestando, sino porque la represión es tal que la gente tiene miedo de salir. Por eso el tema de las libertades es muy importante, porque si hay libertad, entonces la gente va a poder expresar y realmente va a ser un diálogo con base a fuerzas reales de la sociedad que están demandando cambios. A mí no me cabe ni la menor duda que hay una relación básicamente 80-20. El 80% de esta sociedad está demandando cambio, democratización, libertad de presos políticos y está demandando justicia, que es otro tema que es delicadísimo, principalmente para los que han infundido la represión y los que han cometido, no lo digo yo, lo dice la CIDH, el GA, crímenes de lesa humanidad que esta vez no deben de quedar impunes, ¿verdad? Porque si no vamos a seguir repitiendo esta historia durante el siglo XX durante el siglo XXI como lo hicimos el XX y ni se diga en el XIX, ¿verdad? Sí, hay mucha preocupación en relación a la democratización del país, a la liberación inmediata, liberación total de los presos políticos, pero también hay preocupación de algún sector y percepción de algunos politólogos también de quiénes serían esas fuerzas políticas que representarían Nicaragua, porque se habla mucho de adelanto de elecciones, de una reestructuración del sistema electoral, el sistema judicial. Estamos ya ante esta iniciativa de ley para pacificación y democratización en Nicaragua, que también otros expertos es como la contraparte de una ley ya aprobada, ley de reconciliación. Pero, ¿qué es lo que se puede esperar entonces? Hay que ver cómo va funcionando esto, si las negociaciones van avanzando y si se va cumpliendo lo que se negocia allí, que hasta el momento, según su percepción, no ha sido así. Entonces, ¿qué se puede esperar? Porque la crisis está en este momento, está una situación crítica económicamente hablando, está una situación crítica de la percepción internacional en cuanto a todos los convenios y tratados que tiene Nicaragua. Sí, mira, yo creo que paralelo al diálogo se está llevando a cabo con el gobierno para revertir todo lo negativo que el gobierno ha hecho en su gestión, ¿verdad? Tendría que irse dando también a nivel de la sociedad todo este proceso interno de consolidación de todos los grupos, para ya ir, digamos, conformando y que se vaya definiendo, digamos, quiénes serían los sectores o las personas que podrían representar a toda esa lucha, porque el tiempo apremia, ¿verdad? Y hay que ya ir trabajando sobre eso. Ya se va a cumplir un año. Exactamente. El 19. Por ejemplo, hay una cosa que a mí que me cuestiona cuando el día pasado en una entrevista escuchaba a Alfredo César, que decía que él está de acuerdo en que en el diálogo se toquen todos los temas menos el tema electoral, porque el tema electoral es de los partidos políticos. No, señor. Todo lo contrario. ¿Quiénes son los que eligen? El pueblo.
¿Y a quién afecta una elección? Al pueblo. Entonces la materia electoral es de todos también, ¿verdad? Todos tenemos que estar en todos los temas. Y lo que tenemos que ir buscando ya rápidamente la consolidación de esa alianza, de esa gran unidad de todos, para ir conformando una estructura que represente esa alianza. Y cuando llegue el momento de una contienda electoral, estar preparados, ¿verdad? Y en esa configuración pueden estar gente de distintos sectores, de partidos políticos, de las agrupaciones civiles, de todos los sectores. Ahora, eso era lo que se pretendía, si no me equivoco, con la Unidad Nacional Azul y Blanco. Esta recientemente fue nombrada de esta manera, aglutinaba, además de los miembros de la Alianza Cívica, a otros sectores. ¿No está dando los resultados esperados? No, la alianza va caminando, la alianza tiene un proceso donde pronto va a escoger su consejo político. Si eso, bueno, va a ser la representación de toda la diversidad de la oposición nicaragüense, lo veremos, yo creo, no dentro de 3-4 meses, yo creo que en menos tiempo se verá. Sin embargo, no hay la menor duda de que este es un proceso que va a ser complejo. Primero porque nosotros no somos democráticos, o sea, el pueblo de Nicaragua y la mayoría de las personas que han participado en política en Nicaragua no son personas que creen en la democracia, porque eso se aprende y nosotros nunca lo hemos aprendido. Y uno cuando va a ciertas instancias se da cuenta de que la gente quiere volver por inercia, y veces no es ni siquiera por maldad, sino por inercia a los viejos métodos. Por lo tanto, ese proceso va a ser difícil, va a ser contradictorio, pero sí es importante tener claro de que muchas de las transformaciones, y ahí es donde viene el tema del pacto, ¿verdad? Porque el pacto no es una mala palabra, los pactos reales de Nicaragua son los que lo han convertido en una mala palabra. Digámoslo de esta manera, de esa negociación tiene que salir un acuerdo político para reformar el Consejo Supremo Electoral, para reformar la Corte, para tener libertades. Una vez que tengamos elecciones adelantadas, ahí se va a definir quién tiene las verdaderas fuerzas y el apoyo de la población, y a partir de ahí van a empezar las verdaderas reformas. Cuando digo verdaderas reformas, reformar el poder electoral totalmente, cambiar la ley electoral, una ley de partidos que es fundamental, porque los partidos de Nicaragua, si no los obligas a que tengan normas democráticas, no las van a tener, porque el caudillo se va a imponer, y muchos de los seguidores del caudillo quieren que el caudillo continúe. Entonces, estos son procesos que nos vamos a llevar los próximos, de reformas del Estado, por lo menos los próximos 10 años. No crean que es una cosa rápida. Sin embargo, la Unidad Azul y Blanco y la Alianza Cívica se ven distanciados, o al menos aparentan eso, considerando que la UNAP siempre hace convocatorias y a veces la Alianza Cívica o los miembros de la Alianza Cívica más bien no están del todo informados alrededor de estos comunicados. Entonces, existe una diferencia y lucen divididos. Precisamente, mira, no solamente se ve división entre esos dos sectores, sino entre estos sectores y otros sectores, ¿verdad? Y ahí es donde está el problema, a mi juicio, que tenemos que deponer todas esas actitudes y buscar la unión de todos. La alianza forma parte de la unión, pero a la vez se ve que a veces hay discrepancias, ¿verdad? Inclusive pues hay molestias en sectores de la unión porque no están representados activamente en el diálogo, ¿verdad? Pero hay otros sectores que están fuera de la unión también y que no son objeto de consideración. Yo lo he dicho varias veces, hay que hacer una gran asamblea de todos, en donde las cosas se discutan abiertamente, en donde incluso pues se invita a los partidos políticos que tienen fuerza, que tienen capacidad, que tienen voluntad de compartir esta decisión de cambio, pero verdaderamente voluntad, y que todos trabajemos por esta nuevo proyecto, esta nueva visión de la Nicaragua que queremos, ¿verdad? Y sobre todo también un trabajo que vaya ya estableciéndose con las nuevas generaciones, de ir formando una mentalidad democrática, para responder a lo que él decía, para que las nuevas generaciones ya vayan creciendo ya con una mentalidad verdaderamente democrática. O sea, es un trabajo en dos vertientes, uno para el momento actual y otro para las situaciones de futuro, para las generaciones que están viniendo detrás de nosotros. Ayer hablábamos y decía el invitado del día de ayer que los partidos políticos necesitaban reinventarse y modernizarse. En esto parte también el tema de los caudillos que todavía permanecen en los partidos políticos y que
francamente están afectando la imagen de los partidos políticos. Es que el problema, a ver, el caudillo, como lo que el jefe, el líder máximo, como lo querramos llamar, decía don Emilio Álvarez Montalbán muy sabiamente que el problema de Nicaragua no era el caudillo, sino que era una sociedad que producía caudillo. O sea, nosotros tenemos que cambiar la sociedad, las estructuras de los partidos políticos. Bueno, se cambia con eso, con reformas institucionales, con patriotismo, con voluntad. Yo creo que hay una voluntad. De poner también de poner, ¿verdad? Pero el problema es que yo he vivido, yo he trabajado en algunos partidos políticos y cuando uno le dice a la gente, organícense, la gente te dice cosas como esta. No, dígame lo que tengo que hacer, ¿verdad? Porque no podés tener partidos democráticos, ni podés tener una sociedad democrática donde no tenés gente educada, donde no tenés gente que ha pasado por procesos de aprendizaje desde que son niños, desde que elegís tu junta, digamos, estudiantil para que te represente. Esos son aprendizajes que nosotros siempre los hemos obviado, porque no nos gustan esos procesos porque son lentos. ¿Por qué? Porque la democracia implica diferencia, acuerdos, ¿verdad? Transacción, ceder. Y eso nosotros, y respeto al otro, ¿verdad? Nosotros siempre denigramos a la otra persona, ¿verdad? La atacamos personalmente, no, hay que atacar su argumento. Puede ser una persona, las dos personas que pasaron anteriormente aquí, yo les tengo un profundo aprecio y sé que son personas intachables. Pero eso no quiere decir que yo vaya a pensar igual que ellos, ¿verdad? Pero ese respeto nosotros no lo tenemos, en general no lo tenemos, hay personas que lo tienen, pero la sociedad, nosotros creemos en los hombres fuertes, en la imposición, pero no es el hombre fuerte el problema, es una sociedad poco desarrollada, donde hay gente que no ha desarrollado sus capacidades y por tanto anda esperando que alguien le diga qué es lo que tiene que hacer. ¿Cómo cambia eso? Cuando la gente tiene educación, cuando la gente sabe que por su propio esfuerzo puede salir adelante, y eso no existe en la sociedad nicaragüense porque hay un grupito pequeño y una gran masa de personas, digamos, viviendo prácticamente al borde de la miseria, y con eso no se puede ¿Qué se transformar. puede esperar? Ya están unas negociaciones bastante avanzadas, todavía no sabemos qué sea. No hay resultados. ¿Qué resultado se ha tenido? Se propuso algunos puntos para darle fe a esa reinstalación de ese diálogo. No se ha visto hasta el momento, ¿verdad? Liberación de presos y presas políticas. Todavía estamos a la espera. Se habló de un plazo máximo de 90 días, más no que hasta 90 días van a salir. Pero ¿qué se puede esperar? Uno. Y dos, ¿qué necesidad y de urgencia hay de esa unificación? Que sea un solo mensaje emitido y que no haya esas divisiones. Unidad dice una cosa o da un tipo de conferencia, Alianza Cívica da otra y otro tipo de conferencia. Hay propuesta de salir a marchar y cantidad, ¿verdad?, de formas de protestar, pero no todos están unificados. ¿Y qué necesidad o qué tanto se necesita eso? ¿Por qué es tan importante solidificar desde ya esa base? Bueno, yo digo que voluntad, se necesita voluntad, un entendimiento de que solo unidos podemos verdaderamente prosperar y salir adelante. Y alimentando y manteniendo estas divisiones, lo que hacemos va bien fragmentarnos entre nosotros mismos y darle pie al adversario, que es fuerte y que individualmente es el más fuerte, que se siga sobreponiendo a los demás, ¿verdad? Es decir, por eso es que hay que dialogar internamente, no solo hacia afuera, sino internamente. Hay que mantener un diálogo fluido, respetuoso, honesto, sincero, que vaya en pos de la búsqueda de solucionar los problemas del país y no búsqueda de cómo yo me posiciono mejor, ¿verdad? Y me enraizo en la situación y hago prevalecer lo mío, sino tener esa voluntad como país, como nicaragüense, de buscar la solución, no solamente para el momento presente, sino para lo que le tenemos que dejar a las generaciones futuras, y entonces con ese sentido verdaderamente de desprendimiento y de honestidad, trabajar para el bien público, para el bien común de todos. No sé si, mira, hay muchas voces que dicen, ¿dónde está el líder? Es lógico que todos queremos una conducción unificada, pero no se puede hacer eso, y dichosamente no se puede hacer, porque las circunstancias te están obligando a dialogar con gente con la que nunca has dialogado, con la que nunca te has sentado, con la que nunca has considerado incluso de que tenga ideas importantes para el desarrollo de este país. Y uno lo ve cuando ve a los empresarios con los estudiantes,
¿verdad? Con los muchachos de barrio, y hay una serie de intercambios que son importantes, que esta sociedad nunca los ha vivido. Precisamente lo que refleja lo que nosotros vivimos es nuestro atraso político institucional. O sea, esta es la sociedad políticamente más atrasada de todo Centroamérica. Yo sé que a muchos les disgusta eso, pero esa es la verdad. Y eso demuestra la incapacidad de resolver los problemas si no es a través de la violencia. ¿Cuál es el gran problema en Nicaragua? No se pueden hacer cambios si no hay un montón de muertos. Y eso lo ha demostrado la historia. Desafortunadamente. Desafortunadamente. Entonces, ¿qué demuestra? Somos incapaces de llegar a acuerdos. El que tiene el poder lo quiere para siempre y inventa un montón de justificaciones para hacerlo, y el problema es que hay mucha gente que los cree, porque uno ve gente inteligente del FCLN diciéndote cosas que vos decís, y cómo es posible que esta persona que luchó por las libertades supuestamente de este país ahora me venga a decir que todo lo que hay en la calle es una fantasía y que fue creado por el imperialismo. ¿De dónde sale eso? Si es evidente que las marchas que vimos hace pocos meses son las marchas más grandes que ha conocido Nicaragua, y a nadie se le dio un peso para que se movilizara, ¿verdad? Entonces, el atraso político es tan grande que tenemos que aceptar de que tenemos que destinar ingentes esfuerzos para elevar el nivel político y de participación de la gente para evitarnos estos ciclos de violencia cada 30, Tal vez no un 35. líder, pero sí una organización sólida. Sí, pero no esa organización sólida no se va a construir porque alguien lo decide, se va a construir porque hay diálogo, porque hay intercambio, Del porque diálogo, se entonces, impone saldría el que tiene las mejores ideas, o porque prevalece el que tiene las mejores ideas, o el que hizo el mejor lobby. Tenemos que entender que las cosas tienen que hacerse diferentes para que esta sociedad no continúe igual. Ya para finalizar y brevemente, ¿creen que ha avanzado significativamente el tema del diálogo y podremos seguir confiando en este diálogo que se está llevando a cabo? Mira, yo creo que se ha avanzado, pero no se ha avanzado con la velocidad que debió haberse avanzado. Y se puede todavía hacer mucho más. Yo lo que le aconsejaría a la Alianza Cívica, y se lo he dicho siempre, que sean más enérgicos, que sean más firmes, ¿verdad? Que se le planten a la otra contraparte, y que definitivamente es que lo que están representando ellos no son solicitudes, no son pedimentos, son exigencias, porque la otra contraparte ha violado todo. Y entonces lo que tenemos es derecho de restituir todo a su verdadero lugar, a su verdadera posición. Restituir el Estado de Derecho, restituir la vigencia de los derechos humanos, restituir la institucionalidad. Y eso es un derecho que tenemos todos, y hay que decirle al otro: señor, deje ya de estar con ese comportamiento y respete los derechos de toda la sociedad, y por favor, vamos rápido a acelerar esto porque el tiempo apremia. Eso es lo que habría que hacer. Doctor Peraza, a manera de conclusiones, la impresión que le ha dado todo este proceso que estamos viviendo. Bueno, yo creo que se ha avanzado porque el gobierno entendió que se tiene que sentar. Yo creo que está claro que tiene que ceder, porque si no va a asfixiar el país económicamente, incluso va a poner en peligro sus propias adquisiciones, aunque sean en muchos casos no sean de la manera correcta. Pero no hay duda que yo comparto la idea del doctor. Tiene que haber firmeza sin ser kamikaze, pues, porque lo que se trata es de que esta sociedad avance, pero sí se tiene que ser firme. No me gustan las ambigüedades, eso de que si no liberan a todos los presos no voy a dialogar, pero después al día siguiente estoy dialogando. Creo que a nivel de comunicación debe manejarse mejor, pero independientemente de eso, yo creo que es un gran esfuerzo. Hay personas honorables ahí que yo tengo plena confianza, y estos procesos son difíciles para nosotros porque nunca los hemos vivido. Entonces yo da mi confianza total, pero no hay cheque en blanco, y se va a evaluar por los resultados, no por el discurso. De ser llamados ustedes a consulta para esta iniciativa presentada por el PLC, ¿estarían ustedes dispuestos? ¿Y qué propuestas tendrían? Bueno, yo lo que creo con el PLC es que las ideas ahí expresadas, por lo que yo he visto y por lo que me han contado, yo no tengo ningún problema en certificarlas. Lo que yo creo es que el método, digamos, y la influencia de la sociedad ya no está en el PLC. El PLC, por su misma dinámica partidaria, ha quedado de alguna manera relegado. Yo estoy convencido totalmente que el PLC es uno de los partidos más grandes que ha tenido Nicaragua, pero necesita reinventarse, y esa reinvención implica democratización y eliminar, esa palabra es muy fea, digamos, relevar a los viejos liderazgos que tienen precisamente
todo el lastre del siglo Y XX. algunos se han ido, como el doctor Wilfredo Navarro. Por eso, también, sí, pero es más que profundo que eso. No es quitar dos caras para decir que ya todo cambió para que todo quede igual. Sí. Es básicamente, el doctor Alemán ya puede ir, que no tengo nada en contra de él, se vaya a su casa, que vea a sus nietos y que la sangre joven vitalice ese país, Ahora, ese partido. Este ¿no? problema no es únicamente del PLC, el Frente Sandinista también El Frente requiere. Sandinista necesita, si el PLC necesita, digamos, un tratamiento de shock, el Frente Sandinista necesita una reestructuración profunda de toda su mentalidad, porque es un partido que nace de una guerrilla y por lo tanto tiene unas obediencias que yo nunca las entiendo, pero que para ellos tiene toda la lógica del mundo, pero es una lógica perversa y equivocada. Doctor Parral, su apreciación final también. Coincido con lo que él dice, ¿verdad? Definitivamente, y yo creo que los partidos políticos hoy por hoy deben de comprender que la mayoría de la voluntad popular está fuera de los partidos políticos. ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos? Sumarse a esa voluntad popular y hacer coro con todos. Ya no estar pretendiendo, digamos, cantar fuera del coro, porque entonces lo que están haciendo más bien es fomentando la división, sino sumarse al coro de toda la población y compartir con todos los demás este esfuerzo, esta lucha por salir adelante, por rescatar a Nicaragua del hoyo profundo en que nos han metido. Perfecto, muchísimas gracias a ambos por participar de la revista de Acción 10 en la mañana. Nosotros vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos pues tendremos mucha más información para ustedes. Gracias por acompañarnos. A la hora.